Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Sandra Patricia Herrera Pardo, estudiante de Administración en Salud del área de Semiología. Hoy les hablaremos acerca del tema y la historia y de los personajes más importantes que tiene y evolucionó la epidemiología. La palabra epidemiología pues proviene del término de griego y epi, que nos indica sobre o encima, demos, que sería pueblo, y logos sería estudio. Entonces, etimológicamente significa que epidemiología es el estudio de lo que está sobre las poblaciones. Cuando hablamos de la epidemiología, podemos decir que es una disciplina científica que estudia toda la parte de la frecuencia y la distribución de los fenómenos relacionados con el tema de la salud, ¿sí? Es importante saber que la epidemiología tiene determinantes en poblaciones específicas, ¿sí? Esto es el estudio y el control de los problemas de la salud, ¿sí? La epidemiología, en conclusión, estudia todo lo que son la parte de los determinantes de la salud. Ahora hablaremos un poquito de quiénes fueron los personajes que hicieron parte de la epidemiología. Los orígenes de la epidemiología lo podemos encontrar más o menos entre la época de Hipócrates. Pues Hipócrates vivió en Grecia, nació en la ciudad de Kos más o menos en el año entre 1460 y él falleció en Tesalia en 370. Hipócrates es considerado el padre de la medicina occidental y el máximo representante de la epidemiología antigua. Hipócrates, ¿cómo empezó a hacer esta parte? Él empezó a analizar lo que era el aire, el agua y todos los lugares que estuvieran involucrados con los factores del medio ambiente. En este caso, analizó también lo que fue dieta, clima y la calidad de la tierra. Él usa experiencias epidémicas y endémicas para poder referirse a todos estos procedimientos, a todos los padecimientos que hubieron en ese entonces. Utiliza todo lo que es documentó, o sea, lo que realizó lo documentó en diferentes distribuciones de las enfermedades que sucedieron en esa época, según las estaciones de la edad, de los enfermos, de los hábitos que tenían aquellas personas en estos lugares. Y entonces, de acuerdo a todo eso que pasó, él hace como forma la palabra epidemium, la nombra así, y entre paréntesis podemos decir que esto fue la enfermedad que en ese entonces visitó a esa comunidad. Pasamos a la Edad Media, que aproximadamente fue entre el siglo V y el siglo XV de esta época. Y aquí encontramos al padre Winslow, que fue quien introdujo a toda la parte de la epidemiología la doctrina del contagio. Bueno, allí Winslow utilizó el término epidemia para referirse a todo lo que era un número inesperado de casos de enfermedades. Él aquí realizó todo lo que fue la toma de la cuarentena, tomó como control sanitario, ¿sí? Entonces ahí es donde se toma y se inician las cuarentenas, en las que hoy por hoy podemos conocer esta palabra muy bien y la entendemos. En esa época de la Edad Media, ¿sí? La cuarentena se empezó a aplicar porque en esa época se dio una peste, que es la famosa peste negra, ¿sí? Fue terrible porque esta peste asoló completamente a Europa. Después de la Edad Media pasamos a la Edad del Renacimiento, aproximadamente entre los siglos XV y XVI. Bueno, aquí en esta etapa, ¿sí? Conocemos a Francastoro entre los años 1546 y fallece en 1548. Francastoro, él fue uno de los creadores de la cadena epidemiológica entre las enfermedades infecciosas, o sea, él es el que escribe la palabra del contagio, ¿sí? A esto le llamamos cadena epidemiológica de enfermedades. En esta época, a partir de todas estas cadenas que sucedieron, se crean los primeros hospitales municipales, ¿sí? La primera referencia que damos al término de epidemiología, según Nájera, se encuentra en el libro que él publicó, que es el Quinto Tiberio Angeleiro, ¿sí? Esto es en Madrid. Bueno, en este renacimiento se utilizan todo lo que son las técnicas y los métodos que se utilizaban en la epidemiología para adelantar todo el trabajo, el comienzo, se inicia todo lo que fue el desarrollo de la epidemiología a finales de este siglo, ¿sí? Y en esta época pues se establece varios conceptos, como ya lo dijimos, el contagio, concepto de peste, de lepra, de tisis, de sarna, de rabia, de la varicela, la viruela, ¿sí? Todo esto pasa a través de este renacimiento del siglo XV y XVII.
Pasamos al siglo XVII. En este siglo conocemos a Thomas Zinderman, el año 1650 al año 1676. Bueno, Thomas aquí hace un papel muy fundamental porque él ayuda a la búsqueda de las causas de las enfermedades. Él explica en esta parte cómo aparece una cadena de enfermedades, cómo aparece, cómo se da cada enfermedad, ¿sí? Y él crea, es donde nace toda la parte de las estadísticas sanitarias a través de las enfermedades que se vivieron. eh, se dieron con él todos los avances de las ciencias naturales. Allí, por ejemplo, nos reflejó todo lo que fue las descripciones clínicas de la disentería, de la malaria, la viruela, la gota, la sífilis y la tuberculosis. John Grau, que era un comerciante, fue quien clasificó todos los datos. O sea, él recolectaba todo esto, lo recolectaba de las iglesias, porque en ese entonces los datos se guardaban en las iglesias. Así fue que él detectó un gran sinnúmero o mortalidades que hubieron entre niños y notó también que los resultados de esto eran diferentes entre hombres y mujeres y que provenían de diferentes zonas rurales o urbanas. A finales del siglo XVII, desde el siglo XVIII, Booth, quien nace en 1753, este personaje empieza a reconocer las causas de las enfermedades en las comunidades o en las poblaciones, y él empieza a llevar todo lo que son los registros, empiezan a anotar, empiezan a verificar por qué la gente estaba muriendo, ¿sí? Cuáles eran las razones por qué la gente moría en esta época. Entonces, la epidemiología viene paso por paso, pero como su palabra lo dice, esto es a causa de las enfermedades que se desarrollaron y que vienen existiendo desde esa época, ¿sí? Booth demostró en forma de un escrito de las bases que él tenía, que la pelagra no era una enfermedad infecciosa, pero que estaba relacionada con la parte de la dieta, la deficiencia del ácido nicotínico, y que esto es de la vitamina del complejo B, ¿sí? También Booth infirió que la fiebre tifoidea era una enfermedad muy infecciosa, ¿sí? Esto lo empezó a notar porque se empezaron a demostrar casos de 3 a 4 casos en la misma casa. Bueno, y en el siglo XIX conocemos a William Farnes. Él fue el padre de la vigilancia, quien generalizó todo lo que fueron las tasas de la mortalidad. En esta época, él descubre la relación que había entre la prevalencia y la incidencia y el lazo del tiempo que una enfermedad duraba. Igualmente, pues William crea todo lo que es el concepto de la mortalidad. Entre comillas de William, podemos decir que realizó los decesos que fueron entre los números determinados de los enfermos que morían del mismo padecimiento, de la misma patología, ¿sí? Esto lo hizo en un periodo de un tiempo definido. Y también en el siglo XIX, pues podemos ver en la línea de epidemiología al famoso John Snow, ¿sí? Es del 1854, y John Snow, que fue muy conocido porque él fue el creador del método de la epidemiología, ¿sí? John realizó toda la parte que fue la hipótesis y la transmisión en esa época del cólera. Esto se dio en Londres, y pues también es importante para la historia de la epidemiología, John, porque él fue considerado el padre de la epidemiología de la época moderna, ¿sí? John estudia todo lo que fueron la epidemiología del cólera, ¿sí? Descubrió las causas de las enfermedades y también cómo prevenirla. Bueno, y pasando al siglo XX, más o menos entre el año 1907 y 1910, se conoce el primer brote de pelagra, ¿sí? Demostró todo lo que fueron la relación entre el consumo del tabaco y del cáncer en todo lo que fue cavidad bucal. Entre el 1910 apareció la primera escuela de higiene ambiental, y esta pues gracias al desarrollo de la revolución industrial. También se realizaron en esta época todo lo que fueron estudios relativos a la epidemiología laboral. Entre ellas se pueden incluir lo que fueron la silicosis, las intoxicaciones por plomo, la dermatosis industrial, la erradicación de neumoconiosis. Y continuamos con el siglo XX. Bueno, aquí Mark Grego
estudió todo lo que fue la enfermedad y como un fenómeno de masa. También Label y Clark comenzaron a establecer todo lo que fueron los elementos de prevención y en la parte del sector de la salud. En este periodo, pues ellos realizan y llevan a cabo todo lo que fue el modelo multicasual, que fue por Leavel Clark. En 1953, el doctor Jerry Morris Lancet, en este lapso de tiempo, él demuestra que la mortalidad de las enfermedades, un ejemplo serían las arterias coronarias, esto era muy inferior en personas cuyas ocupaciones referían de un esfuerzo físico considerado, comparado con aquellas personas pues, que en cuyas tareas de esa época les exigía un esfuerzo físico leve, ¿sí? Entonces eso se da en esta época. Pasamos a 1961, donde se detectaron aves con el virus de la gripa aviar. Y en 1968, John Paul publicó el primer libro donde pudimos conocer todo lo que es la epidemiología clínica. En 1975 seguimos avanzando, entonces ya en esta época pues las ciencias fundamentales de la medicina preventiva y la salud comunitaria. Allí ya se empezó a hacer estos estudios fundamentales y se dio que en 1999 la obesidad fue, contribuyó a todo lo que fue la muerte de más de 200.000 personas al año. Entonces ya pasamos a enfermedades que fueron y que todavía causan bastante daño para las poblaciones. Aquí pasando ya al siglo XXI, continuamos hablando de las enfermedades que han marcado a esta época, en esta historia. Entonces, por ejemplo, tenemos que el VIH, ¿sí? Alto en un porcentaje de personas, también se estabilizó lo que fue un número de nuevas infecciones que descendieron por el VIH. Por ejemplo, en México es el primer lugar que ocupa en personas con obesidad y desafortunadamente esta se da en casos infantiles, ¿sí? Y es el segundo lugar de obesidad en adultos. Eso fue más o menos en la época del 2009, ¿sí? Pasamos al 2014 y en el 2014 se dio un brote en Guinea entre el mes de marzo y extendiéndose en los siguientes meses a Liberia y a Sierra Leona. Posteriormente alcanzó lo que fue Nigeria, Senegal, España y los Estados Unidos. La enfermedad que atacó allí a estos países es la epidemia del ébola. Esto se dio en el 2014. Y pasamos al diciembre del 2008, donde se desata todo lo que fue el dengue, y nuevamente en México fueron casos confirmados de fiebre, una fiebre común y hemorrágica. Y entre los años del 2009 y 2010, muy conocida la gran pandemia de la gripa H1 y N1, ¿sí? Aproximadamente esta pandemia, esta gripe, cobró más de 18.000 personas con esta gripe. Bueno, y para finalizar, podemos decir que la epidemiología ha sido tan importante para el campo de la salud, porque la epidemiología a raíz de esta epidemiología, de la estadística, de indicadores, pues esto nos ha llevado a salvar más vidas que de todas las terapéuticas. Esto se ha dicho como una conclusión de la epidemiología. Muchísimas